standing in a crowded room, fighting to find a little space to move. Try to remind myself it's nothing new, but taking a breath is getting hard to do. Hung high and dry, where no one can see. If there's no one to blame, blame it on me. Storm in the sky, fire in the street. If there's nothing but pain, put it on me. You are the cold, inescapable proof. You're the evil, the way, and the life, and the truth. Your revival begin, and your genocide, and now watching wonder. You are the cold, inescapable proof. You're the evil, the way, and the life, and the truth. Your revival begin, and your genocide, and now watching wonder. Hung high and dry, where no one can see. If there's no one to blame, blame it on me. Storm in the sky, if there's nothing but Muy buenas, Ruth. Muy buenas, Ruth. Hola, buenas tardes. Vale. En primer lugar, lo siento por los inconvenientes de última hora. Deciros a todos que muchísimas gracias por estar aquí en el directo. Desde el primer directo de la Ruta Apasionada, que habrá muchos más. Si habéis seguido Si habéis seguido las redes durante esta semana, habréis visto mi presentación, pero bueno, para los que no me para los que conocéis, me conocéis, soy Rebeca, estoy en tercero de terapia ocupacional he creado este y he creado este proyecto con muchísima ilusión y espero que lo disfrutéis. Una vez dicho esto, siguiendo con la programación que teníamos para esta semana, contamos con una gran colaboración, una muy buena profesional y bueno, adelante Ruth Soler. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Ruth Soler, soy psicóloga y a la vez soy jugadora de fútbol del Elche femenino. Entonces agradezco esta colaboración porque me ha dado la oportunidad de unir dos de mis pasiones, que son la psicología y el deporte. Así que espero nada, que sea bastante ameno, bastante agradable y no hacerlo demasiado pesado. Bueno, antes de dar comienzo a las preguntas, como bien sabéis, el lunes se subieron una serie de consejos proporcionados por Ruth acerca de cómo obtener motivación a la hora de hacer deporte. El martes se subió igual, pero explicado en un vídeo. Y el jueves os proporcionamos una serie de conceptos básicos para que estuvierais un poco contextualizados a la hora de acudir a este directo. Entonces, creo que a Ruth no le va a importar volver a repetirlo por si hay alguien que se ha perdido un poco, así modo de iniciación. Muy bien, pues bueno, la charla es psicología y deporte, por tanto, los primeros conceptos que tenemos que explicar son el concepto de psicología y el concepto de deporte. La psicología, que es una ciencia que parece muy abstracta, al final está bastante más delimitada, y al final es la ciencia que estudia los procesos mentales del ser humano y el comportamiento. El deporte, como imagino que casi todos sabremos, es cualquier actividad física que está regulada por unas normas, es una actividad física específica, y que es competitiva. En este caso también hablaremos de actividad física más adelante, por tanto, actividad física sabemos que es cualquier movimiento que realizamos con nuestro cuerpo y que conlleva un gasto de energía. Trataremos también mucho el tema de la motivación. Entonces, la psicología del deporte, en este caso, se centra principalmente en tres puntos básicos.
podemos decir que estudia tanto los procesos mentales como los conductuales durante la actividad física. Se encarga de estudiar los factores psicológicos que motivan la realización de esta práctica deportiva y luego los efectos que el deporte o que la actividad física tiene en nuestro organismo. Entonces, básicamente con esta pequeña contextualización podemos seguir la charla perfectamente. Como he dicho antes, va a ser algo bastante simple, bastante ligerito y nada, espero que la disfrutéis. Bueno, dando paso un poco a las preguntas que tengo yo aquí preparadas para la temática de la semana, así para iniciar un poco, ¿nos podrías contar qué beneficios puede tener el deporte en nuestro organismo? Bien, pues el deporte, podemos dividir los beneficios que tiene el deporte básicamente en dos, beneficios físicos a nivel físico y a nivel fisiológico, pero este nivel fisiológico lo vamos a relacionar mucho con el nivel psicológico. Entonces, a nivel físico, ¿qué beneficios tiene? Bueno, físicamente creo que es obvio cuando una persona hace ejercicio, como tú ves que una persona hace ejercicio. ¿Vale? Entonces, principalmente se obtiene una mejora de nuestra resistencia física. Además, aumenta el tono muscular y la fuerza muscular. Para conseguir este aumento de tono y de la fuerza, lógicamente necesitamos un entrenamiento progresivo, aumentando progresivamente la fuerza. No va a ser de un día para otro. Luego, además, también mantiene la densidad ósea, que esto es algo muy importante. Nuestros huesos forman también parte de nuestro físico. Obviamente mejora la flexibilidad, la movilidad de nuestras articulaciones, regula nuestra presión arterial, o sea, los beneficios son infinitos. Esto estamos hablando a nivel físico, pero a nivel fisiológico vamos a explicar por qué el deporte influye en nuestras emociones, cómo puede regular nuestro estado de ánimo. Entonces, para explicarlo simplemente, tenemos que tener en cuenta que cuando realizamos ejercicio físico, ciertos neurotransmisores de nuestro organismo, que en este caso van a actuar como hormonas, son segregados y nos aportan algunos beneficios. Los neurotransmisores primordiales, los principales y son los que vamos a hablar, son tres: la serotonina, la dopamina y las endorfinas. La serotonina es el neurotransmisor que se encarga de provocarnos esta sensación de calma, de relajación que tenemos cuando termina la actividad física. La serotonina también se encarga de regular el sueño, por tanto, cuando hacemos ejercicio físico nos encontramos mejor, estamos más cansados y dormimos mejor, tenemos un sueño más reparador. Y aparte también regula la ingesta de alimentos, quiere decir, cuando terminamos de hacer ejercicio físico, bueno, tanto cuando terminamos como horas después, nuestro cuerpo está regulado de manera que no necesitamos estos atracones de comida basura que necesita a lo mejor gente que no realiza ejercicio habitualmente. Entonces, esto en cuanto a la serotonina. Luego pasamos a la dopamina. La dopamina está totalmente relacionada con el placer. Es la sensación de placer que tenemos cuando hemos realizado ejercicio físico. Entonces, lo que hacemos es crear un vínculo entre ese placer y el ejercicio físico que estamos realizando. Y esto lo que consigue es que nos enganche. Para explicar este enganche diré que la dopamina es la hormona que está presente en las adicciones, ¿vale? Entonces, por poneros un ejemplo más del día a día, porque la dopamina, los niveles de dopamina suben y bajan mucho a lo largo del día, podemos decir, por ejemplo, cuando tenemos ganas de comernos un donut y vemos ese donut delante de nosotros y estamos a punto de comérnoslo, ahí ese sentimiento, esa sensación de placer hace que nuestros niveles de dopamina aumenten. Este aumento es un aumento que es temporal, es bastante corto, por tanto, necesitamos una combinación de muchas cosas para que esto continúe más a largo plazo. Por último ya, el último neurotransmisor van a ser las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. En este caso, las endorfinas lo que hacen es nos provocan esa sensación de alegría, de felicidad o incluso de euforia, ¿vale? Las endorfinas tienen la misma composición química que los opiáceos, es decir, que el opio, que la heroína, la morfina, por tanto, son analgésicos naturales. Lo que van a hacer es hacer que desaparezca nuestro dolor. Por eso muchas veces oímos que hay gente que tiene dolores, que le duele la cabeza y después de la realización del ejercicio físico ese dolor desaparece. Eso es debido a las endorfinas. Y luego, por centrar un poco todo esto, todos estos beneficios en la cuarentena, podemos decir que psicológicamente en la cuarentena lo que nos está ocurriendo es que la sensación de estar confinados, la sensación de estar encerrados en casa,
hace que nuestros niveles de estrés y nuestros niveles de ansiedad aumenten. La ansiedad, podemos decir en este caso, que sería esa sensación que tenemos de intranquilidad, de nerviosismo, de preocupación. Es como un estado angustioso, es un estado de alarma en el que se encuentra el organismo siempre o normalmente previo a que ocurra algo. Por tanto, ¿cómo podemos hacer que este estado desaparezca? Pues con los sentimientos contrarios, con las emociones contrarias, con alegría, con felicidad, que es precisamente lo que provocan las endorfinas. Por tanto, como conclusión podemos decir al final que el deporte sería, haría desaparecer la ansiedad de manera natural. Vale, perfecto. Después de todo esto un poco, yendo a lo que más nos interesa, el deporte, ¿qué nos puede aportar en nuestro día a día? Muy bien, pues el deporte principalmente nos aporta una mejora de nuestra salud física y mental. Mental por todo lo que hemos dicho y física por todo lo que hemos dicho también. Al final, una persona que realiza deporte de manera habitual es una persona disciplinada. Por tanto, la disciplina sería también algo que nos puede aportar. Es una persona disciplinada porque para hacer deporte, para practicar deporte tanto individual como en grupo, tú necesitas crearte unas rutinas, necesitas tener unos horarios. Entonces, esto al final es una disciplina. Luego, el deporte también nos enseña mucho a ser constantes. Al final, cuando tú te propones un objetivo, por ejemplo, aquella persona que va al gimnasio y se quiere poner fuerte en el gimnasio, una persona no se pone fuerte de un día para otro. Es un objetivo a largo plazo, los objetivos del deporte suelen ser a largo plazo, entonces necesita un entrenamiento y necesita ser constante, necesita diariamente o prácticamente a diario realizar el entrenamiento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, la diferencia cuando tú empiezas, yo pongo mi caso en el caso del fútbol, por ejemplo, empiezas en pretemporada, en cuanto a forma física, en cuanto a ritmo, no te encuentras igual que cuando termina la temporada. ¿Por qué? Porque esa constancia, esos entrenamientos diarios al final tienen sus frutos. Luego, otra de las ventajas del deporte es que nos enseña a proponernos metas, pero tanto individuales como colectivas. Y aquí hablamos tanto de la persona que se quiere poner fuerte yendo al gimnasio, como la persona que se plantea que este año con su equipo quiere ganar la liga. Muchas veces, pues los objetivos grupales, en este caso, le ganan terreno a los objetivos individuales. Y esto es algo muy difícil de entender si no practicas un deporte individual, o sea, si no practicas un deporte en grupo, perdón. Al final, muchas veces te toca sacrificarte como jugador individual para el beneficio del grupo. Y luego, por último, pero no menos importante, podemos decir que con el deporte trabajamos y mejoramos nuestra concentración. Al final, tanto previo a la práctica deportiva como durante la práctica deportiva, nos estamos centrando en realizar los ejercicios de manera correcta, tener una buena preparación, focalizar el grupo muscular que estamos trabajando. Por tanto, de manera indirecta se trabaja la concentración bastante. Esto veremos más adelante que conlleva unas mejoras psicológicas. Vale, han nombrado los beneficios y todo eso, pero ¿el estado óptimo para hacer deporte cuál sería? Porque Bien, pues realmente cualquier persona puede hacer deporte en cualquier momento del día, cualquiera. Pero de lo que estamos hablando es realizar deporte y que sea bastante productivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar básicamente 3 factores. Serán el factor de la alimentación, el factor del descanso y el factor de la motivación. Si nos centramos en el factor de la alimentación, para que tener un rendimiento óptimo a la hora de practicar, de hacer ejercicio físico, lo que tenemos que hacer es intentar basar nuestra alimentación en comida real, comida nutritiva. Basar la alimentación en comida real y alejarnos de los ultraprocesados. Todos estos ultraprocesados son todo lo que denominamos calorías vacías. Son calorías que tienen, o sea, alimentos que tienen mucha energía, pero muy pocos nutrientes. Por tanto, lo que ocurrirá cuando comemos estas calorías vacías, cuando las ingerimos, es que en ese momento sí que te sientes saciado, te sientes bien, pero si después vas a hacer ejercicio físico, notarás que tu cuerpo no está lo suficientemente preparado. Entonces, esto tenemos que evitarlo. Luego, en cuanto al descanso,
Es muy importante un buen descanso, necesitamos tener un sueño reparador. Cuando hacemos un ejercicio físico, nuestro cuerpo se está esforzando. Este esfuerzo conlleva un gasto que el cuerpo necesita recuperar. Entonces, necesitamos descansar y recuperarnos. ¿Qué momento del día es bueno para hacer ejercicio? Pues para poder recuperarnos completamente, lo ideal sería hacer en cualquier momento del día en el que tú te sientas motivado, etcétera, pero más de 2 horas antes de acostarnos. Si prefieres por la mañana, si prefieres por la noche, pero por la tarde, pero si vas a hacerlo por la noche y te vas a acostar, ten en cuenta que lo ideal es que pasen un mínimo de 2 horas entre la realización del ejercicio y acostarnos a dormir. Y luego, el tercer aspecto importante es la motivación. Supongo que recordaréis, si habéis estado siguiendo esta semana las cuentas de Terapeuta Apasionada, que hemos publicado unos tips para cómo motivarnos a empezar a practicar ejercicio físico durante la cuarentena, o para la gente que ya lo practicaba, animarse ahora a practicarlo. Entonces, simplemente voy a nombrarlos un poco. Si queréis ampliar un poco más la información, podéis ir a cualquiera de sus cuentas, que aparte del post donde están explicados, tenemos un vídeo explicativo donde se detalla punto por punto con una mini explicación. Bueno, en este caso, para aquellas personas que todavía no hayan empezado a hacer ejercicio físico y quieran empezar, bueno, sabéis que ya se puede salir a pasear, pero bueno, primero hay que hacerse la idea, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué ventajas tiene el ejercicio sobre nuestro organismo. Nos tenemos que plantear una serie de entrenamientos. Por ejemplo, esta semana quiero entrenar 3 días. Voy a entrenar 3 días y me planteo un horario. ¿A qué hora quiero entrenar? Aparte de plantearme un horario, lo que tengo que hacer es planear qué voy a hacer cada día en cada entrenamiento. Cada entrenamiento tiene que constar, como casi todos sabréis, de 3 partes. La primera parte será el calentamiento, la segunda parte será la parte principal del entrenamiento, que lo ideal sería una combinación entre fuerza y cardio, también está todo explicado en el post de Terapeuta Apasionada, y la parte final sería una vuelta a la calma, que será movilidad articular y estiramientos, ¿vale? Una vez hemos realizado el ejercicio físico, algo que nos puede motivar mucho es proponernos a nosotros mismos, oye, mira, me voy a permitir una recompensa saludable. Yo hago ejercicio a la hora de la merienda, pues hago ejercicio antes y cuando termine la merienda me voy a dar un capricho saludable. Por ejemplo, me voy a hacer un bol con un poco de yogur y unas fresas, un poco de plátano, arándanos y frutos rojos, por ejemplo, y un poco de chocolate por encima. Y luego ya, por último, la última recomendación que se hace es que no tenemos que crearnos una obligación de hacer ejercicio. Hay días que estamos más motivados, días que estamos menos, tenemos más ganas, no tenemos fuerzas. No os preocupéis si un día no os sentís con la suficientemente fuerza, porque esto es muy largo, entonces el día que no nos apetezca no pasa nada porque lo podemos hacer al día siguiente. Y esto sería básicamente todos los beneficios del deporte. Perfecto. Igual que tiene unos beneficios hacer deporte, también tendrá unas consecuencias no realizarlo, ¿no? ¿Nos puedes decir algo acerca de eso? Exacto, al final no practicar ejercicio físico está directamente relacionado con problemas de salud. En cuanto a nuestro físico, por ejemplo, tenemos más posibilidades de tener problemas óseos y musculares. Cuando una persona es muy sedentaria, al final lo que ocurre es una atrofia tanto de los músculos como de los huesos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Esto está muy relacionado con un envejecimiento prematuro. Una persona que no realice ejercicio físico, físicamente y psicológicamente se sentirá más mayor que una persona que lo realice a diario. Aquí hablamos de que la persona pierde fibras musculares, la persona tiene un metabolismo más lento y el riego sanguíneo se empeora, es peor el de una persona que no realiza a una persona que sí. Lógicamente, no realizar ejercicio físico también está relacionado con un aumento de las enfermedades. Aumenta la presión arterial, lo que quiere decir que tenemos más probabilidad de padecer una enfermedad cardíaca, enfermedades del corazón. Tenemos más posibilidades de padecer sobrepeso y obesidad. Puede aparecer diabetes de tipo 2, aumenta nuestro colesterol, o sea que ya vemos que al final es un poco todo puede empeorar. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto con la cuarentena?
La persona que no haya realizado ejercicio físico nunca, durante esta época es lo mismo, pero la persona que antes realizaba ejercicio físico habitualmente y ahora ha parado, lógicamente esta persona no va a tener no va a padecer una enfermedad por estar un mes y medio sin realizar ejercicio. Pero sí que es verdad que ya se pueden empezar a notar los síntomas de la atrofia muscular y del aumento de peso. Mucha gente que no se mueve en la cuarentena. Hay que tener en cuenta que como no nos estamos moviendo, no tenemos tanto gasto energético y al final las calorías que ingerimos siguen siendo las mismas. Por tanto, si no quemamos, puede que aumente nuestro peso. Entonces, estas serían como las dos principales cosas negativas que tendríamos por no realizar deporte en la cuarentena. Todos los que lo realizábamos con anterioridad. Vale. Y ya, por último, para terminar un poco con todo esto, además de influir en nuestro organismo, el deporte también puede tener una influencia sobre la salud, ¿no? Directamente. Sí, claro, al final, y ya, pues eso, un poco como conclusión de todo el tema, el deporte influye directamente en la prevención de cualquier tipo de enfermedad. Y en este caso ya nos centramos en tanto enfermedades mentales como enfermedades físicas. En cuanto a las enfermedades mentales, por ejemplo, previene la aparición de enfermedades mentales, pero además el deporte es el tratamiento más diagnosticado. Es decir, cuando tú padeces una enfermedad mental, al final hacer deporte hemos visto que fisiológicamente te ayuda a sentirte bien. Luego, además, como hemos dicho, también ayuda a la aparición de la prevención de patologías físicas. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros realizamos deporte, lo que estamos haciendo es activar nuestro sistema inmunológico, que nos va a prevenir, nos va a ayudar a mantener todas estas enfermedades lo más lejos de nosotros. Y por último, también nos ayuda a la prevención de enfermedades degenerativas. Por poner un ejemplo, pues sería el Alzheimer. Como hemos dicho con anterioridad, al final el deporte trabaja indirectamente el tema de la memoria, de la atención, la focalización. Por tanto, una persona que está habituada a hacer deporte ha trabajado durante mucho tiempo esos aspectos. Así que a largo plazo está mucho más entrenada y mucho más preparada para toda esta degeneración que lamentablemente nos ocurre por temas de la edad. Bueno, dicho todo esto, en primer lugar, disculparnos porque estaba todo muy bien preparado para que fuera por YouTube, teníamos sorpresas y demás. Dado a problemas de conexión que espero que para la semana que viene estén solucionados, a partir de la semana que viene se harán vía YouTube y si no, pues como último recurso lo haremos por aquí por Instagram. Pero no puede acceder toda la gente que podría acceder vía YouTube porque no tengan Instagram o lo que sea. En segundo lugar, darte las gracias, Ruth, por la colaboración. Espero que más adelante podamos hacer otra en mejores condiciones. Esta, al ser la primera, ha sido un poco catastrófica, bien lo sabes tú. Y bueno, en definitiva, dar las gracias a todos los que habéis podido estar aquí. A los que no, como bien subiremos tanto Ruth como yo el vídeo a nuestra red para que podáis acceder a él. Y en otra ocasión lo haremos mejor. Muchísimas gracias, Ruth, y muchísimas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La serotonina y la dopamina son neurotransmisores que en este caso actúan como hormonas, por tanto podemos decir indistintamente tanto neurotransmisores como hormonas, no hay problema. El día del directo es perfecto para poner en práctica todo lo que nos ha explicado Ruth. ¿Algo que decir, Ruth? ¿Cómo? No lo he leído. Te dicen por aquí, Elean Mu, que si el día del directo es perfecto para poner en práctica todo lo que nos ha explicado Ruth. Hombre, yo ahora creo que con la cuarentena, la fase esta de desconfinamiento, creo que mañana es el día perfecto para empezar. Podemos animarnos, hay que plantear, como hemos dicho, una serie de entrenamientos, plantear cómo queremos hacerlo, qué ejercicios queremos hacer y nada, tenéis con este directo y con toda la información que hemos dado con anterioridad, pues tenéis todas las claves para animaros y empezar a hacer ejercicio. ¿Alguna pregunta que queráis decir más? Bueno, viendo que no,
Mañana domingo tendremos la elección del tema de de la temática de la próxima semana y diferencias en el beneficio mental entre el deporte individual y el colectivo. Buena pregunta. A ver, al final hay gente que obtiene más, que se siente más realizada con un deporte individual y gente que se siente más realizada con el deporte colectivo. Yo personalmente he competido en los dos deportes. Yo cuando era más pequeña hacía natación y puede que a nivel satisfacción, la satisfacción es mucho más directa cuando el deporte es individual y solo tiene que ver contigo. A nivel, por ejemplo, presión, la presión también es mucho más alta cuando el deporte es individual. Por tanto, la sensación de que la responsabilidad de ganar un partido recae sobre todas las jugadoras del equipo, te hace sentirte más tranquila y con más confianza porque sabes que en el caso de que, por ejemplo, cometas un error, tu compañera va a estar ahí para ayudarte. Entonces, que la responsabilidad recaiga sobre el grupo y no solamente sobre ti, también te hace psicológicamente estar un poco más relajada. Pero al final, lo que estamos viendo, hay gente que está preparada y no quiere compartir todo con el equipo y por tanto es más adecuado que realice un ejercicio de un deporte individual y hay gente en cambio que todo lo que aporta un deporte colectivo lo valora por encima de su rendimiento. Entonces esto ya depende un poco de cada persona. Como bien has dicho antes, que creo que lo has mencionado, cuando haces un deporte en grupo, normalmente las metas prefieres que se cumplan las del grupo y luego tú te propones otras nuevas y esperas que se cumplan más tarde, ¿no? Sí, lógicamente, a ver, vamos, yo como jugadora, yo quiero jugar todo. Yo quiero jugar siempre y a mí me gustaría estar siempre en el once inicial, pero tengo que entender que cuando eres un equipo y somos veintitantas jugadoras, hay que rotar, no siempre puedes ser titular, no siempre puedes ir convocada y cuando tú te quedas desconvocada, al final una compañera tuya está entrando a la convocatoria y se le está dando la oportunidad. Entonces, es difícil llegar hasta este punto de entender que si no juego yo no me tengo que enfadar porque se está dando la oportunidad a otra persona que se lo merece igual que yo. Pero por esto decía antes que entender esta conciencia colectiva es difícil si no practicas un deporte de grupo. Es un beneficio del deporte de grupo, aprender y llegar a tener esta idea del grupo por delante de mis propios beneficios. ¿Alguna pregunta más? Veo que hay gente que está llegando ahora. Pensábamos que iba a ser un poco más largo, pero nos hemos dado prisa con los nervios de que no salía nada de lo que habíamos esperado. Si alguien de los que acaban de llegar tiene alguna pregunta o... Bueno, entonces damos por concluido el directo y lo dicho, mañana domingo habrá encuesta para ver qué tema preferís para esta semana y espero que a partir de la semana que viene salga todo un poco más sobre ruedas. Bueno, un saludo, muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a ti y gracias por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros todo esto. Tu perfil creo que es algo muy interesante, ya no solo por la colaboración de esta semana, que también, sino por todas las ideas que tienes de un perfil multidisciplinar donde poder compartir muchas perspectivas de distintas disciplinas. Así que nada, muchísima suerte y a todos os animo a que realicéis ejercicio físico. Bueno, habrá una nueva colaboración contigo.